Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo espacio aquí en Ladies Podcast. Este es un nuevo live en nuestra temporada denominada La Mujer que Estás Construyendo. Estos lives anteriores han estado maravillosos con invitadas poderosas que nos han compartido muchísima información, nos han llenado de conocimiento, han sido espacios muy valiosos y créanme que el día de hoy no será la excepción. Así que quiero invitarlos a que se sigan conectando. Por favor, compartan este link con otras personas para que se sumen, se conecten, porque créanme que no se van a querer perder todo lo que vamos a hablar durante esta próxima hora. Estamos en modo mundialista. Yo sé que estos partidos están muy buenos. Créanme que me aseguré que el partido que podría cruzarse con este live, pues no nos afectará tanto el no verlo. Igual estamos como en la primera fase, podemos perdernos como esta horita porque créanme que este espacio va a ser muy valioso. Les cuento también, teniendo en cuenta el modo mundial, de hecho ya les había hecho un video donde les comentaba que nos íbamos a ajustar un poco a los partidos porque sé que a ustedes les gusta el fútbol, a mí me encanta y no vamos a querer perdernos ningún encuentro. El próximo jueves, que vendría siendo jueves 4 de julio, nuestro siguiente live, recuerden que son los jueves cada 15 días, ya estaríamos en una segunda fase de mundial, es eliminación directa, ya el que perdió se fue y esos partidos sí son imperdibles, así que para ese entonces no vamos a tener la sección de live, así como lo tenemos ahorita, interactivo y demás, pero sí vamos a tener episodio y vamos a tener invitada. Les voy a contar de qué vamos a hablar más adelante. Ese episodio va a quedar grabado y va a estar disponible en todas nuestras redes sociales y obviamente el capítulo completo, el episodio completo, en el canal de YouTube para que lo puedan ver. No vamos a tener el espacio en vivo de esta interacción como el día de hoy, pero sí va a estar el tema, la invitada y el capítulo disponible para que lo podamos ver. Ya el siguiente jueves, en 15, obviamente, que sería nuestro siguiente live, yo les contaré si lo hacemos en vivo o se vuelve a manejar el formato de pregrabado porque nos estamos ajustando al mundial. Estamos en modo mundialista y eso no lo podemos negar. Así que quería informarles de esto para que lo tengan claro. Hoy tenemos una invitada maravillosa. Vamos a estar hablando acerca de sexualidad femenina sin tabúes. Es un tema que a todos nos interesa y que por muchos años se ha convertido en eso, en un tabú, que no es bueno hablarlo, que no se ve bien en una mujer hablar de estos temas, en público menos, así que hoy vamos a romper con eso porque nuestra invitada, que es una psicóloga y sexóloga maravillosa, va a compartir con nosotros toda esta información y nos va a llenar de conocimiento con relación a nuestra sexualidad. Nuestra invitada de hoy es Marcela Henao. Ella es psicóloga y sexóloga con muchos años de experiencia en sexualidad, placer y maternidad y hoy le dijo sí a Ladies Podcast y va a estar con nosotras para conversar un poco de esto, para que hablemos en este espacio seguro, para que estemos aquí en confianza, para que como mujeres sobre todo nos sintamos tranquilas de hablar de estos temas, porque cuando hablamos de nuestra sexualidad nos conocemos mucho más, entendemos nuestro cuerpo, nuestras emociones, eso nos ayuda a crecer y también hablar de sexualidad es una forma de amor propio. Por el contrario a lo que hemos escuchado desde niñas, de hecho, no debe avergonzarnos y no es un tema del que debamos sentir pena, porque hablar libremente de esto nos ayuda a crecer. Aquí ya está por conectarse con nosotros. Así es, querida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Feliz de que hayas aceptado la invitación de Ladies Podcast a estar aquí en este espacio con nosotros, hablando y charlando un poco acerca de nuestra sexualidad femenina. Vamos a tener, les decía ahorita, una hora para hablar de estos temas sin sentir pena y que lo podamos hacer como desde el conocimiento, porque muchas veces entiendo que no hablamos de estos temas por el mismo desconocimiento que tenemos de él. Así que como la hora
que tenemos se pasa volando. Cuando uno está conversando, bueno, el tiempo se va rápido. Vamos a empezar desde ya, querida Marcela, si te parece bien. Y Claro que quiero sí. empezar por el principio. ¿Por qué tú crees que hoy en día sigue siendo un tabú hablar de la sexualidad femenina y por qué a las mujeres nos cuesta tanto hablar de este tema? Bueno, Lady, pues mira, primero pues este tema es algo que nos apasiona a nosotras en el campo de la sexualidad en realidad, porque todas las que trabajamos desde ahí pretendemos abarcar el tema del placer sexual, ¿sí? Teniendo en cuenta que la reproducción es algo que se nos ha venido como sumergiendo constantemente desde años atrás. Entonces, pienso yo que sí es verdaderamente importante porque precisamente eso, hay que derrumbar que el tema de la sexualidad se atribuye directamente con el tema netamente de la reproducción y el placer se deja de un lado. Eso quiere decir que durante años, pues a nosotros las mujeres se nos decía como que venía, ese cuerpo no te pertenece a ti, ese cuerpo le pertenece a los demás. Y desde esa premisa, entonces pensábamos no en nosotras, sino en el otro o en la otra, ¿sí? En el disfrute de los demás, digamos, en convencer a los demás, en complacer a los demás. Y cuando digo los demás, no voy más allá un poco también de nuestra pareja, porque bueno, si mi familia quiere que yo tenga hijos, pero yo no quiero, entonces pues cedo un poco. Entonces toda esta parte pues tiene muchísimo que ver. El tema del tabú es bastante fuerte precisamente por esa historia que nos viene atravesando desde hace bastante tiempo a nosotras. Quiero decir que aquí voy a estar mirando, así, haciendo un paréntesis, voy a estarte mirando acá, pero voy a estar mirando también acá porque estoy grabando de ambos celulares, entonces ustedes me ven Perfecto, aquí, aquí, acá, entonces es por eso. perfecto, está bien, no te preocupes. Ahorita que estás diciendo eso que escuchamos desde niñas Uh y -huh. pues que venimos arrastrando de generaciones, ¿qué escuchas tú en tus consultas o en tu actividad al día a día? ¿Qué escuchas tú con relación a las creencias que tenemos las mujeres con relación a nuestra sexualidad? Lady, yo te diría que decime vos una frase que hayas escuchado en algún momento de tu vida. Vos, ¿dónde naciste? Como para darnos un contexto. Yo nací en Buenaventura, Colombia, en el Pacífico Buenaventura, en colombiano. el Pacífico colombiano. Perfecto, yo nací en Cali. Entonces me Okay. imagino que todas esas frases que nos vienen atravesando a nosotras desde que estamos desarrollándonos en todo este campo de la sexualidad femenina, porque es algo que está desde el momento en el que estamos en la barriguita hasta el último minuto de morir. A mí me gustaría yo te puedo decir todo lo que te he escuchado desde acá, ¿cierto? Pero a mí me gustaría que devolverte un poquito de esa pregunta. Decime vos una frase que hayas escuchado que te haya atravesado esa parte. Sobre todo que no se ve bien que como Uh mujeres -huh. hablemos de eso, Ajá. que eso posiblemente nos hace ver menos valiosas, menos serias, porque de una u otra forma catalogamos al tipo de mujer que mantiene abiertamente hablando de su sexualidad como la Ajá. mujer que no es seria, como la mujer que sí me entiendes. Entonces, sí, uno creció escuchando, en mi caso, que ese tema, pues en público, prohibido. Es prohibido, perfecto. Acá digamos que también va muy ligado a eso, empezando de que no llamábamos a nuestras partes genitales con el nombre que es Exacto. y que eso en algún momento digamos que repercute en situaciones también de posibles violencias sexuales, pero que digamos que el tocarnos es cochino, de que el tener relaciones sexuales va a doler y va a doler demasiado, entonces eso nos asustaba muchísimo, que si teníamos relaciones sexuales nos íbamos a embarazar, o ahí estaba inicialmente el tema de la religión, entonces ya éramos unas pecadoras también y que eso no estaba bien ante los ojos de Dios, que se nos iban a ensanchar las caderas, que íbamos a caminar patitorcidas, bueno, todo este tipo de frases, decime Sí. cómo no nos van a bloquear a nosotras en el tema de la sexualidad, es tanto así de que si te tocas está mal, entonces, ¿cuándo nosotras vamos a poder tener como esa decisión de, de, digamos, de Hacerlo decirnos, libremente. sí, ¿no? Y de decirnos como que, hombre, si yo puedo tocar mi cuello, si yo puedo tocar mis manos, si yo puedo hacerme esto en el cabello y sentir delicioso y está permitido, ¿por qué no permitir en otras partes del cuerpo? Fíjate que yo estaba precisamente hablando con una colega que es psicóloga, sexóloga,
Y llegamos a una conclusión muy chévere desde el ámbito religioso, y qué pena que lo toque aquí, pues, pero decíamos, Marce, el cuerpo es una escultura hecha por Dios, ¿verdad? A la perfección, pues porque vos tenés dos brazos por algo, tenés vellos en todo el cuerpo por algo, ya que vos tomes decisiones de depilarte, Exacto. de tatuarte, de otras cosas, pues ya es tuyo. Pero pues decíamos, está el clítoris. Y el clítoris tiene una única función. Y la única función del clítoris es darnos placer, ¿cierto? Si el clítoris dijera, no, es que la función del clítoris es esta y esta, uno diría, bueno, aparte del placer, tiene otras. Pero hasta hoy, 2026, pues la única función es placer, porque Ok. está ahí. Entonces, ¿por qué está ahí esa pequeña partecita que a nosotros nos da placer, que hace parte de nuestro cuerpo, que nosotras somos creadas por Dios y que verdaderamente esto debe de hacer parte de nuestro desarrollo y de nuestro bien vivir, porque la sexualidad hace parte de eso, del bien vivir? Exacto. Si está ahí es porque cumple una función específica. Exacto. Y es importante tener claro esto en el proceso de entendernos y conocernos. ¿Por dónde empezamos entonces, Marcela, a conocer nuestro cuerpo? Pues mira, primero sería muy importante como escucharnos y saber si todas esas creencias que nosotras estamos trayendo a la actualidad son creencias o son barreras más bien que nos hemos generado nosotras mismas, o son situaciones que hemos venido cargando, heredadas de alguna Okay. manera de nuestras antepasadas. ¿Por qué? Porque digamos que es importante tener ese tipo de reflexión para saber, bueno, esto lo estoy cargando yo porque tuve en algún momento este tipo de experiencia y definitivamente conmigo no fue. Y se me ha hecho muy duro salir de este tipo de situación porque generó en mí una ansiedad, porque generó en mí una situación de, no sé, no quiero Un volverme a vincular trauma. con otra persona, así, X cosa. O es algo que yo escuché, que mi familia me lo venía diciendo, que mi abuela, que mi mamá, que mi tía, que mi hermana. Entonces, primero identificar qué es eso que yo traigo conmigo que a mí me impide disfrutar de una sexualidad libre. Y que disfrutar de una sexualidad libre no es andar por ahí pues mostrando Sí, todo, claro, claro. porque mis derechos llegan hasta donde vulnero los del otro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pero digamos que eso es uno. Lo otro es empezar a darnos permiso de conocer nuestro cuerpo, de explorarnos libremente, de saber que eso no está mal. Y si está mal, ¿qué es lo que me está haciendo sentir que eso verdaderamente está mal? Y además, pues, habemos muchas profesionales en el campo de la sexualidad, estamos psicólogas, sexólogas, asesoras en sexualidad, que nos pueden ayudar a adquirir esas herramientas para poder vivir plenamente mi sexualidad. Ok. Entonces es empezar a conocernos y hacer ese ejercicio de saber Sí, que no está mal y que así como tratamos pues de conocer y como hablamos, como yo digo yo, hablamos de todos los temas. Ahorita, por ejemplo, yo hacía la introducción hablando de fútbol y diciéndole a la gente no digas, no te escuché. que estábamos en modo mundial y no sé qué. Así como tenemos la capacidad de hablar de otros temas, también empezar a conocernos internamente para explorar así nuestro cuerpo con total libertad y poder hablar con mayor confianza de estos temas. Nos Así está, es. nos estabas dando entonces esas dos claves para cómo empezar como a romper con todo eso que tenemos hoy en día en la cabeza, con lo que crecimos, que escuchamos, para que empecemos como a cambiar esa mentalidad con relación a la sexualidad. Sí, Hay como a algo muy reformularnos un poco. exacto, hay algo muy importante que acabas de decir y es que una cosa, como dice uno, no tiene que ver con la otra. Entonces, que nos conozcamos y que disfrutemos libremente de nuestra sexualidad no quiere decir que andemos por la vida sin tener en cuenta los derechos del Ujú. otro. Háblanos un poquito con relación a eso. Pues mira, es muy importante saber de que hay situaciones en las cuales yo soy autónoma en la forma en cómo yo quiero vivir mi sexualidad. Pero esto también quiere decir que es muy importante el saber escuchar a el otro o a la otra persona, saber identificar qué es lo que se quiere y hasta dónde se pretende llegar. Y no estoy hablando de una relación de De pareja pareja. estable, ¿cierto? Digamos que
Puede ser cualquier tipo de vínculo que vos quieras formar con alguien, quieras explorar en sexualidad algo, quieres tener algún vínculo de algo, si no es que sean esposos, ¿no? Y si lo son, perfectos, si no lo son, también. Pero es muy importante, digamos, esa autonomía que yo tengo para saber, y ese diálogo además, para saber hasta dónde yo voy a permitir que lleguemos y hasta dónde la otra persona permite que llegue. Ahí está el punto central de cómo nosotros podemos vivir en libertad una sexualidad y además pues llena de placer, porque es que el diálogo es lo que a nosotros nos permite también vivir el erotismo. Mira que pues yo soy profesional, pero yo también digamos que tengo las herramientas para hablarte como mamá y como la experiencia como mujer, porque es que a mí me ha atravesado muchísimas cosas en las vivencias de mi sexualidad también. Yo hoy estoy aquí por las herramientas que tengo, desde la academia, pero también por las herramientas de vida. Y eso es importante saber de que la mejor sexualidad que uno puede vivir, un ejemplo, ya cuando estamos hablando de pareja, es la sexualidad que se dialoga externamente, que no está dentro del cuarto, que está fuera de la cama, para que dentro de ella, y ahí sí ya en la intimidad, sea una explosión de placer y de disfrute. Si uno no tiene este tipo de espacios con su pareja, ya, para poder hablar de lo que nos gusta, de lo que quisiéramos explorar, para poder llegar a un punto neutral y a una toma de decisiones, pues muy difícilmente vamos a poder disfrutar de una sexualidad plena ya en la intimidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. El diálogo en cualquier tipo de situación y más en todo este tema de la sexualidad para evitar situaciones de vulneración. Hay una frase que leí, no recuerdo el autor, qué pena no citarlo, que decía que la verdadera sexualidad, el verdadero disfrute no era solo el acto como tal, sino el que pudieras hablar y conversar, como lo dices tú con tu pareja, de una manera tranquila, en confianza, en libertad, para poder desde el diálogo, como lo estás explicando tú, tener ya luego ese disfrute que se espera. Es importantísimo poder comunicar lo que sentimos, poder comunicar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para quienes están en pareja, quienes estamos como en esa relación de pareja, poder en ese diálogo saber hasta dónde llega el uno, hasta dónde llega el otro, qué te gusta y qué no te gusta, y eso es lo que hace que esa relación se fortalezca y se construya de una manera mucho más sólida, ¿cierto? Que hay que partir de que todo no es color de rosa, ¿cierto? Ni siquiera para las personas que son profesionales. Pero sí es importante saber de que si vos tenés la oportunidad de sentarte a hablar, hazlo. Y que la intimidad pues va mucho más allá de un acto sexual. Eso es vital. Entonces estás viviendo una intimidad cuando tu pareja, cuando te das ese espacio con tu pareja de escuchar las situaciones por las cuales está pasando, cuando estás atento o atenta verdaderamente a identificar si está bien o está mal mi pareja, cuando dejamos el celular a un lado y estamos concentrados directamente en todo, porque es que el lenguaje no verbal también dice mucho. Entonces, si tu pareja está contigo, amor, mira, lo que pasa es que a mí, y tu pareja está, ay, sí, dime, no, pero yo te estoy escuchando, pero entonces eso pues va a generar que antes no haya una desconfianza, va a generar lo contrario, desconfianza, puede generar un conflicto. Entonces, esto pues nos va a de alguna u otra forma permear ya en el campo de, si estamos hablando de la libido, de la sexualidad, el acto sexual como tal. Entonces, siempre la intimidad empieza y digamos, el tema de la sexualidad va mucho más allá del contacto coito-genital y de la penetración, que eso es algo que también más adelante vamos a ir hablando. Ok, me encanta. Querida, antes de seguir en esta conversación que está maravillosa, déjame saludo por aquí a quienes se han conectado con nosotros, a Reyes Jimena, Dayana Méndez, a Yanis Mareidi, Laura Paola, bienvenidas, gracias por estar aquí, Viviana Henao, Ingrid, señor Willy, gracias por estar aquí y siéntanse en total libertad de comentar, de hacer preguntas, de aprovechar que estamos aquí con esta invitada para que cualquier pregunta que quieran hacerle, créanme que ella está dispuesta a responderla, así que por favor dejen sus comentarios aquí. Mira que no me permite ver, Lady, quiénes están conectados. O sea, lo que tú estás viendo, pero bueno. No, y quizá tú, en el que tienes al frente, el dispositivo. Mira que precisamente estoy mirando, no, pero bueno.
Listo, igual yo Tú aquí lo vas manejando. los voy saludando. Si me escriben y comentan o preguntan, yo te hago saber. Dale. Ahorita estabas comentando que tienes pues conocimiento para trabajar el tema de maternidad, de sexualidad y demás. ¿Cómo abordamos la sexualidad? Como mujeres tenemos muchas Ujú, etapas en la vida, niñas, ujú. adolescentes, jóvenes, madres. ¿Cómo abordamos esa sexualidad en cada una de estas etapas? Pues mira, Lady, que yo inicié en todo este tema de la sexualidad precisamente abordándolo con la población adolescente y joven. Ok, Ahora que yo soy adulta, puedo, o sea, es importantísimo, y que tengo una hija adolescente además, es importantísimo no olvidarnos de cómo fue nuestra adolescencia. Claramente, pues hay como unos lapsos y como unas nubes negras que no nos permiten como acordarnos del todo, pero sí no olvidar que nosotros pues estamos viviendo la adultez, hombre, pasamos por esa etapa, y esa etapa genera muchas otras situaciones en la juventud. Dentro del campo de la sexualidad, cuando yo atendía a los adolescentes y jóvenes, uno identificaba pues que estaban mucho más llenos de riesgo, eran más atrevidos, las hormonas estaban para vivir a flor de piel, tenían, digamos, todo el campo del deseo un poco más activo, eran un poco más atrevidos y atrevidas también en el tema de lo que me voy a enfrentar y lo que quiero vivir. Ya en el tema de la maternidad, que es en el ok, espacio en el que estamos tú y yo, sí, digamos que aquí la situación cambia, y como profesional yo te puedo decir, Lady, mira, en la maternidad es muy importante que nosotras seamos conscientes que hay muchas cosas que pueden cambiar, y más si somos mujeres que estamos lactando, ¿sí? eh, Nuestro cuerpo cambia, nuestra percepción cambia, nuestro cerebro cambia, o sea, cambia absolutamente todo. sí. Y la mirada que teníamos de nosotras a la que tenemos hoy en día, pues también puede cambiar. Eso de alguna manera tiene una injerencia en la autoestima, en esa forma en cómo nosotras nos percibimos, en esa mujer Ujú. de pronto deseosa, en esa mujer sensual, en esa mujer erótica que nos sentíamos antes, y que ahorita como que yo quiero que salga, pero hay cosas que el cansancio, el agotamiento, el maternar, el trabajo, la pareja, entre muchos otros factores, pues digamos que no es que lo evitan completamente, pero sí de alguna u otra forma nos hacen desligarnos de cómo podemos vivir esa maternidad o esa sexualidad siendo mujeres que estamos maternando en este momento. Entonces, digamos que muchos tips dentro del tema de uno como profesional, pero cuando yo te hablo como Marcela, la mamá, yo digo, no es tan fácil, de verdad hay muchas cosas que uno dice, quiero, pero que de verdad él es como un paso larguísimo a la vez, pero sí es importante saber de que esa parte va a llegar. Ahora, si nosotros tenemos, digamos, ese espacio de vivir nuestra maternidad y venir acompañados con nuestra pareja, hay algo que siempre se olvida y que no debería de ser, y es el erotismo. Esa Ok, parte es fundamental. El erotismo articulado con la conquista. Entonces es como nosotros estamos viviendo, sí, paternando y maternando, pero desde una cena, oye, compré este vino, vení, tomémonos esto, escuchemos esta canción, un masaje cuerpo a cuerpo sin llegar a finalizar en algo penetrativo que es delicioso. Esos son, digamos, unos tips que uno puede empezar a implementar en todo el componente de la pareja cuando está generando ese tipo de maternidad y paternidad. sí, ahorita que te estaba escuchando hablar, quería preguntarte eso. Para quienes estaban conectadas, que son madres y padres y nos están escuchando en este momento, ¿qué tips y herramientas, aparte de estas que acabas de mencionar, podemos Mm. compartirles para quienes están viviendo esta etapa de esta forma? Sí, como les decía, sí es importante, pues, primero el diálogo si me lo estás preguntando con la pareja, Sí, Lady, a quienes listo. están en este momento maternando y paternando. Ujú. Sí, primero el diálogo con la pareja. Desde, Ok, mira, no es necesario, o sea, sí, yo no voy a decir que nos encerremos en la casa, pero digamos que a veces los gastos se reducen un poco, porque pues el que llegue un bebé a casa, pues genera que claro. los pañales, que la leche, etcétera. Sí, entonces pues tener en cuenta de que si vamos a estar en casa, entonces hacer que ese espacio en casa también sea un espacio cómodo
para nosotros en el tema erótico. Entonces, desde el olor que a mí me gusta, desde el olor que, un olor, ¿sí? Jugar con nuestros sentidos. Entonces, que nos demos permiso de involucrar cosas nuevas. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo esto, no sé si ustedes lo alcancen a ver, se llama Kit Ok, Encendiendo la Llama. Y ok, este kit de encendiendo la llama tiene una velita con feromonas, tiene lubricantes, tiene bastantes aceites, tiene bastantes accesorios que a nosotros nos pueden ayudar precisamente a romper esos espacios tan monótonos y tan cotidianos y empezar a aprender un poco más esa llama, ese erotismo, esa sensualidad en pareja. Entonces es buscar esas herramientas para que, bueno, mira, compré ese lubricante o te compré esta lencería o amor, te compré estos boxers o si le gusta, digamos, la comida de mar, entonces te dice esto, así uno se haya sobreesforzado, pero es buscar esos espacios o simplemente un aceitico y si está viendo fútbol, por ejemplo, o está viendo cualquier cosa en la televisión, llegar por detrás y hacerle un masajito, o sea, todo este tipo de contacto es un contacto erótico que no necesariamente va a terminar en cama, porque también es ok. bien cierto de que nosotros en la maternidad, pues si hay algo que mantenemos haciendo es mantenemos cansadas. Entonces, esta parte es fundamental de que no todo tiene Sí. por qué terminar en un contacto coital. Hay mucho más allá del sexo penetrativo. El masaje cuerpo a cuerpo, por ejemplo, que eso es algo que puede servir como para otro podcast, otro Sí, live. total, para una segunda entrega, porque yo siempre digo que esta hora se nos queda corta, así que Sí, siempre hay que sí. hacer una segunda entrega o tercera porque es necesario. Sin Ahorita embargo, que ahí es importante, Lady, tener en cuenta, digamos que hablamos de la sexualidad en la juventud y en la adolescencia, hablamos de la sexualidad en la maternidad, en la pero maternidad, también digamos que las lecturas a nosotros, las investigaciones nos dicen de que en la mujer, por ejemplo, se empieza a vivir una sexualidad o la mejor sexualidad, una sexualidad completamente plena a partir de los 35 años. ¿Por qué? ¿ok? Porque ya estas mujeres han aprendido de alguna manera a trabajar algunas de sus inseguridades que no tenían, digamos que tenían más bien en su etapa de la adolescencia y la juventud. Entonces, digamos que de los 35 en adelante, pues ya poco importa de pronto un gordito, una estría, si gimo duro, si gimo pasito, si hago algún tipo de ruido diferente o no. Ya el erotismo es mucho más a flor de piel, ya podemos decir, bueno, me voy a comprar esta lencería, me gustaría que me viera de esta manera. Entonces, las investigaciones dicen de que la mujer a partir de los 35 años en adelante, pues disfruta muchísimo más del sexo que si tuviese menos de 35 años. Ok, buen dato. Para quienes nos están escuchando, escuchen atentamente, por favor. Ahorita estábamos hablando y tú hiciste el resumen también de esa sexualidad en la juventud, de Uh quienes, -huh. la sexualidad en la maternidad, pero quienes también están conectados, que no son madres y que quizá no tienen pareja, ¿cómo o qué más bien se les recomienda a estas mujeres para que empiecen a vivir esa vida sexual plena? Darse el Teniendo en permiso, cuenta que acabamos también de dejar claro que la sexualidad no siempre termina en el acto como tal. exacto. Y si estamos solas, que es lo que entiendo que estás Ajá, mencionando, darnos el permiso. Mira, es que yo digo que, o sea, uno se tiene que dar el permiso de conocer su propio cuerpo, ¿sí? Porque es que ok, este es claro. el templo de uno, o sea, esto es el cuerpo de uno es lo primero que uno puede gobernar, es nosotros tenemos la autonomía de decidir sobre nosotras mismas, es un derecho Ujú, ganado. Entonces, ujú. es importante darnos el permiso de conocernos. Entonces, no Okay. les puedo decir de que vayan y compren el juguete sexual o el dildo sexual más grande de la historia y que vengan a probarlo, no. Porque digamos que ese tipo de situaciones pues nos pueden hacer estrellar respecto a lo que nosotras queremos conseguir. Pero sí es darnos el permiso de conocernos y no es directamente llegar a mastur. No sé si esa palabra la puedo decir, Lady, perdón, pero digamos que la masturbación Ajá. no es llegar directamente a ella, pero sí empezar a tocar nuestros cuerpos para poder identificar cuáles son esas zonas erógenas en las cuales sentimos un poco más de placer. Mira, dentro de los talleres que nosotras, yo realizo unos talleres con una amiga que es médica sexóloga, y Ok. dentro de esos talleres nosotras hablamos o nos gusta hablar muchísimo del mapa sexual o el mapa erótico.
Entonces, Ok, en cuéntanos de eso. ese mapa erótico, y eso es muy importante para las mujeres que no tienen pareja y para las que tienen pareja también. Ok. Además, porque esos puntos o esas zonas erógenas cambian constantemente. Mis zonas erógenas que yo tengo hoy en día a mis 15 años, a mis 34 años, no son las mismas zonas erógenas que yo tenía cuando tenía 20 años o cuando tenía 25 años. Eso ha cambiado. ¿Y yo cómo les puedo identificar? Porque yo me doy el permiso de explorar mi De cuerpo. conocerlas. Cuando me estoy bañando o cuando simplemente estoy a solas en mi habitación porque mis hijas están dormidas o mi pareja no está, o si mi pareja está, también nos damos ese ejercicio de hombre, venir, masajeémonos, toquémonos, a ver, sin llegar al acto sexual. Entonces, el mapeo erótico es, vos tenés una silueta en una hoja, ¿cierto? De una Ujú. silueta femenina con todo, Lady, con las orejitas, o sea, con todo, Ok. no omitas ninguna parte del cuerpo. Y lo que tú vas a hacer es coger una cremita o un aceite y te vas a empezar a sobar las partes del cuerpo. Sobate desde la frente, la ceja, las orejas, que no se te quede nada. Y en esa parte del cuerpo, en donde vos sintas que si te pasas la mano, como que, uy, se siente riquísimo, marcala en esa hoja. Ok. Y así constantemente en el abdomen, en la entrepierna, además de que todo lo que tiene que ver con esta parte pélvica y nuestras piernas, pues tiene un contacto directo también con los nervios que abarca el clítoris. Entonces la Ok. sensación va a ser mucho más placentera Mucho más. cuando hay un tocamiento en esta parte. Entonces, digamos que uno a veces dice, hombre, pero a mí cómo me va a gustar, cómo yo voy a tener esa sensación tan magnífica detrás de la rodilla o en el codo, por ejemplo. ¿Cuándo me iba a pasar por la mente? Ahí es importante la autoexploración, el conocernos para que tú identifiques qué es lo que te gusta y qué no. Y que adicional, vos podés tener ese poder de decirle a tu pareja o a la persona con la que vayas a tener un encuentro sexual más Ajá. adelante, me gusta cómo me tocas aquí. ¿Qué te parece si me tocas acá de esta manera? Porque no es decirle, ay, Ok. no, no me toques así horrible, ¿no? Porque eso pues frena el momento del placer y hablamos. Es saber Pero sí cómo es decirlo. saberlo. Exacto. Es saber cómo decir qué es eso que queremos o que nos gusta sentir, pero es fundamental lo que acabas de decir, es el conocer, porque si yo misma no sé dónde me gusta, o si yo misma no sé qué siento cuando me pongo la mano por cierta parte de mi cuerpo, pues cómo le voy a decir a la otra persona, ponla tú, si yo no sé qué siento en esa parte. Entonces es importantísimo el autoexplorarse, como lo acabas de mencionar, para que conozcamos mejor nuestro cuerpo, nuestro templo. Aquí Ujú. están comentando quienes están aquí conectadas. Ximena dice saludos. Hola, Kika Jimé. Paz 117, Marce es la mejor en salud sexual reproductiva. Por aquí nos dice el señor Willy, el disfrute depende más de la edad. Ah, una pregunta. ¿El disfrute depende más de la edad o de la experiencia adquirida con los años? Allí es importante aclarar que digamos que el disfrute va más vinculado con la experiencia que uno se va permitiendo con los años. Ok. Porque cuando uno es adolescente, como les decía anteriormente, pues uno liga directamente la sexualidad con la penetración. Entonces, si no hay esto, no se pasa delicioso. Mientras que cuando uno va creciendo con los años, cuando uno va investigando, cuando uno se va educando, porque sí es importante que todos leamos Educarse. sobre sexualidad, sobre Ujú. erotismo, desde la poesía erótica que nos enseña demasiado también, hasta las investigaciones, nos pueden ayudar a identificar qué es lo que nos va gustando, qué hay más cosas aparte de una penetración. Entonces te diría yo de que va más ligado con la experiencia que nosotros nos permitimos Ujú. identificar, buscar, indagar y vivir, porque no es solamente en la mente, digamos, la edad como tal. La edad como tal. Esperamos entonces que esta pregunta haya quedado respondida para el señor Willy. Viviana Henao nos saluda con un corazoncito. Gracias por estar Ah, mi aquí. hermana. Ay, es tu hermana. Ay, gracias, Sí. hermana, por estar aquí conectada con nosotros y por sumarse a esta conversación. Querida Marce, ahorita nos mostraste un producto que tienes ahí. Aprovechemos Ajá. en este momento para contarle a las personas que están aquí conectadas que tú tienes una tienda.
que se llama maletarroja.co, donde las personas pueden encontrar este tipo de productos que nos van a ayudar de una u otra forma a explorar mejor nuestro cuerpo y a conocernos, que es lo que estamos hablando en este momento. Así es, maletarroja.co es un espacio de bienestar íntimo en donde no solamente te vendemos un producto, sino que te brindamos una asesoría completa de ello. Okay. Entonces, no normalizamos nada. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que se nos acercan más a nuestro espacio? Son las mujeres y hombres mayores de edad, en donde, digamos, en las mujeres se puede presentar una situación me dice Marce, lo que pasa es que yo no estoy lubricando bien, necesito un lubricante. Okay. Entonces, ¿qué es lo que se han encontrado? ¿Tú me estás escuchando bien? Es que estoy escuchándome sí, como en rebote. Se te escucha, ¿sí? Perfecto, sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que se han encontrado ellas en una sex shop convencional? De que te dicen, ay, mira, tengo ese lubricante y chao, ¿qué hacemos en Maleta Roja? En Maleta Roja preguntamos, bueno, si tú estás buscando un lubricante, cuéntame cuál es la necesidad de utilizar el lubricante. Entonces, no, es que no estoy lubricando bien o estoy lubricando bien, pero quiero explorar otras sensaciones. Me gusta la sensación fría, me gusta la sensación caliente, quisiera algo de cosquilleo. O sea, siempre buscamos indagar un poco más para poder identificar que sí, mira que se escucha eco. ¿Lista? Ah, bueno, para poder identificar qué es lo que pasa en esa parte o en esa búsqueda del producto cuando la persona se nos acerca. Y eso lo hacemos con todo, o sea, nos damos a la tarea de dedicarnos a esa persona para poderle brindar un muy buen espacio íntimo, una muy buena asesoría y que se lleven algo que vayan a disfrutar. Por ejemplo, por acá tengo un lubricante precisamente, que esto hace parte también de las vivencias sexuales, del permiso que nos debemos de dar, porque cuando les estaba hablando del mapeo erótico, Lady, pues digamos que lo último que se puede involucrar en este mapeo erótico ya es un juguete sexual. Y cuando uno va a involucrar a nuestra vida, ya sea como mujeres en solitario o en pareja, un juguete erótico, pues se recomienda un juguete erótico que no sea de 803.000 velocidades, amperios, tanto, nada de eso, que vibre, mejor dicho, hasta el alma, sino de que sea algo que se pueda manejar inicialmente, pausadamente, que se pueda utilizar con un lubricante neutro, que sea algo pequeño, que sea algo para los dos, si es en pareja, y si es la persona sola, pues que sea algo muy cómodo o cómoda para ella y que si es para uno solo, pues que sea primero para conocer la parte externa, ¿sí? Y luego ya algo que nos vaya a servir para la parte interna como penetración. Entonces, bueno, a todos y todas bienvenidas a maletarroja.co. Cuando quieran pasarse por allá, con muchísimo gusto, les atenderemos. Gracias, Marce. Ahí puse en mute mi micrófono mientras tú hablabas, así que me dejan saber, por favor, si se mejoró el audio y no se escuchó el eco que nos están diciendo que se escucha. Es interesante lo que hacen en Maleta Roja porque no solamente es una tienda, sino que, como tú bien lo dices, tienen el espacio de asesorarte de, exacto, maletarroja.co, en Instagram, @maletarroja.co. Sí, que sí mejoró, listo. Entonces vamos a seguir manejándolo así. Mientras yo hablo, tú pones en mute tu micrófono y viceversa. Entonces, me encanta lo que haces con Maleta Roja porque no solo es vender, porque pues muchas tiendas o sex shop, tú lo que encuentras es que te venden lo que tú necesitas o de hecho ni siquiera lo que necesitas realmente porque para ellos es vender. Pero ustedes lo que hacen es que asesoran a las personas para que puedan no solo adquirir un producto, sino vivir toda una experiencia y que sobre todo esa inquietud que tengan sea resuelta. También sé que haces consultas con relación a sexualidad, maternidad y disfrute. En esas consultas, y para quienes nos están escuchando en este momento, ¿qué nos recomiendas o qué consejo nos das para empezar a sanar después de todo lo que hemos venido hablando, que por años escuchamos y que se fracturó de una u otra forma esa relación con nosotras mismas y con nuestra propia sexualidad? ¿Qué nos recomiendas el día de hoy? ¿Qué mensaje, Marcela, para que empecemos a sanar esta relación? Mira, aquí es importante tener una red de apoyo bastante grande. Y cuando digo red de apoyo, pues es como una persona en quien tú confíes muchísimo.
una amiga, tu mamá, tu hermana, tu pareja, tu mejor amigo, o sea, buscar una red de apoyo con quien dialogar de estos temas. ¿Por qué? Porque uno con esa persona puede hablar sin tecnicismos, digamos, sin ir a utilizar la palabra como más macro para que el otro me entienda. Muchas veces estamos pasando por las mismas situaciones y necesitamos precisamente esa amiga que me escuche y pueda compartirme si yo necesito solicitar su consejo, porque en otros espacios solamente queremos que nos escuchen cuando nosotras queremos vomitar en palabras y que no nos digan absolutamente nada. Y otras veces sí necesitamos es esa amiga con quien hablar, con quien expresarnos y que vamos a saber que no nos va a señalar, que no nos va a juzgar, que si le damos digamos, el espacio de orientarnos, pues lo va a hacer desde el amor y desde el afecto como amigas, como familia y demás. Entonces es importante primero darnos ese permiso de conversar, eso que a nosotras pues nos deja convivir en paz con nuestra sexualidad. Lo otro que siempre se aconseja es también buscar espacios de lectura, espacios de investigación, no quedarte con lo que tú ves en redes sociales, con lo que escuchamos en TikTok o en Instagram y demás, o con imágenes solamente. O sea, hombre, si en TikTok te aparece algo, si en Instagram te aparece algo y te interesa, está bien, tómalo, pero anda a investigar y profundiza en el asunto para que vos tengas muchas más herramientas y digas como que eso no me funciona, eso no sirve, lo desmentiste y te seguís encaminando por la lectura. Entonces, importantísimo uno, buscar una red de apoyo, la persona que vos sientas que siempre te escucha, que siempre está ahí contigo. Lo otro es ir a la academia, siempre va a ser fundamental, ir a una lectura, ir a leer, ir a investigar para poder identificar eso que a nosotros no nos deja vivir bien con nuestra sexualidad. Y lo otro es escuchar qué es precisamente, vuelvo al tema anterior, qué es precisamente eso que a nosotros nos está generando ese bloqueo. Entonces, si es algo que tiene que ver con una experiencia que yo viví y que no me deja continuar, o si es algo que yo vengo atravesando o que vengo cargando desde mi pasado, con mi familia, con mis abuelos, mis tíos, mi mamá, etcétera. Y de respondernos, ¿no? Buscar la forma de respondernos, de si no tenemos, digamos, ese tipo de herramientas, entonces buscarlas con un profesional. Es importantísimo, trabajarlas con nosotros mismos, pero si ya vemos que hemos hecho de todo y se nos ha complicado la vaina, busquemos un profesional que nunca va a estar de más. Así es, siempre es importante buscar esa ayuda profesional que quizá a nosotros se nos escapa un poquito de las manos y que siempre es bueno contar con eso. Y para quienes, ahorita que hablábamos de maternar y paternar, para quienes somos mamás y quienes están aquí como papás, ¿cómo creamos esos espacios seguros para hablar de sexualidad con nuestros hijos? Porque muchas veces eso es un tema complejo y que desafortunadamente se lo dejamos al profesor, se lo dejamos al colegio, se lo dejamos a que de hecho ellos mismos lo vean y se malinformen en redes, como lo decías tú, sin investigar, sin ir a profundidad. Entonces, ¿cómo desde la casa, quién es mamá y quién es papá, empieza a crear estos espacios seguros para hablar de sexualidad con sus hijos? Pues mira, Lady, primero reconocernos que el placer no es vergüenza. O sea, aquí todo el mundo ha sentido placer en cualquier aspecto de su vida, desde el aspecto sexual hasta cualquier, es que cuando hablamos de sexualidad hablamos de todo, o sea, de la vida misma. Entonces, es saber de que el placer no tiene por qué generarnos vergüenza y hacerle saber y sentir esto a nuestros hijos e hijas. Entonces, desde chiquitos y chiquitas, aprender a hablar con ellos y mencionar las partes del cuerpo como deben de ser. Entonces, yo sé que aparece el tema del cariñito y de que uno le dice, ay, mi chiquitito, mi niño, y está bien, pero también es importante detrás de toda esta situación, pues llamar a las partes del cuerpo como son ojos, brazos, dedos, uñas, vulva, pene, testículos, etcétera, etcétera, porque esto nos va a ayudar a identificar nosotras qué es lo que tenemos y qué tienen los otros cuerpos también. Y eso también fundamenta el respeto. Entonces, eso primordial. Segundo, hablar que el placer no es vergüenza. Y tercero, es aprender a escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque es que es muy cómico cuando
hijo, una hija, ya sea en la edad que sea, porque eso pasa mucho, se acerca y pregunta, por ejemplo, el tema del mamá, ¿cómo llegó mi hermanita al mundo? ¿O cómo llegué yo? ¿Cierto? Entonces, o sea, ya que hoy digamos que trajo una cigüeña y aquí a Colombia un niño como que no va. Entonces, es Y identificar, sí, ya ese diga, cuento ya está mandado a recoger. total. Entonces, es, por ejemplo, darle una respuesta siempre puntual, nunca empezar a indagar, a indagar, a indagar, no. Es responder lo que nos están preguntando. Y esto no solamente debe ser con nuestros hijos e hijas, sino con todo el mundo en cualquier tipo de espacio. No es más información si no te la están solicitando. Mamá, ¿para qué sirve el clítoris? Ah, mamá, mira que yo escuché en el colegio el clítoris. ¿Eso qué es? Mi amor, es una parte del cuerpo que se encuentra en la vulva. Ya. Ay, mamá, ¿y la vulva qué es? Mi amor, es la zona externa que nosotras tenemos, es la parte externa de nuestra vagina. Mamá, ¿y la vagina dónde queda entonces? Mi amor, ahí, sí, pero si ya es que, y cuando le digas que es la zona externa, que está en tal, y se queda, ya, parala porque es la información y es la respuesta que tu hijo o tu hija necesitaba, no más. Importantísimo esto, poder responder con total claridad solo lo que nos están preguntando. Porque entiendo que si de hecho nosotros venimos de estar mal informados y empezamos a responder de la forma que no es correcta, pues vamos a terminar mal informando a nuestros Ujú. hijos e hijas. Entonces es importantísimo eso. Marce, ya hablamos entonces de estos espacios seguros, ya hablamos de cómo empezar a sanar esta relación que por años pues se construyó de la manera que no era la adecuada. Pero entonces ahora, porque ya el tiempo va como apremiando, yo siempre te digo, cuando uno está conversando, bueno, como que el tiempo se pasa muy Sí, hay que, rápido. Ahorita, de todo esto que hemos hablado, ¿qué te gustaría a ti que quienes se conectaron hoy se lleven con ellos, que recuerden de este live? uh-huh. Mira, yo soy defensora del placer. Y a mí me gustaría que tanto los hombres como las mujeres, bueno, quien se esté conectando al live y quien lo vaya a ver posterior, se dé cuenta de que yo escribí algo, no sé si lo pueda mencionar, si tú me lo permites, y tiene que ver con el placer, ¿sí? En nosotras las mujeres. Y esa pregunta que tú me hiciste es si yo pudiese, digamos, cambiar algo o que las personas se quedaran con algo de aquí, yo diría de que el placer de la mujer, eh, a lo que yo más le apunto es que a que el placer de la mujer deje de ser un favor o un permiso. Es un derecho y es un derecho ganado durante años, porque a nosotras en nuestro cuerpo siempre han existido otras personas que han querido tener el poder y lo han logrado, el poder sobre nosotras, sobre el hecho de que no disfruten, no conozcan, no vivan, solo procreen, procreen, procreen. Y es importante saber de que pues el placer en la mujer pues no es un favor o un permiso, sino que verdaderamente es un derecho. Entonces, aquí es lo que yo escribí, es que no es un extra, no es algo que se gana. Digamos que si uno se porta bien, si uno se porta mal, si se cumple con todo lo demás, sino que es una parte del salud y es una parte del bienestar. A medida que va pasando los años, el placer y las vivencias sexuales van cambiando. No es de que el placer en la edad adulta se anule completamente, no es de que el placer por algún tipo de situación no vuelva a suceder. El placer y la forma en cómo nosotros vivimos la sexualidad y el erotismo se transforma. Esta parte transciende y ahí es importante aprender a escuchar nuestro cuerpo, identificar qué es lo que queremos en la etapa en la que estamos para poderlo vivir y vivirlo de una manera placentera. Entonces, con esa información es con la que yo quiero que quienes están en este espacio y quienes vayan a ver este video, esta grabación posterior, se queden. El placer no es un favor, es algo que nos hemos ganado, es algo que viene en nuestro cuerpo y aparte es un derecho. Perfecto, y me encanta y replico eso que acabas de decir. Es algo que ya se ganó y que es un derecho y que debemos permitirnos entonces ese verdadero disfrute
porque no debemos pedir permiso para hacerlo. Ximena nos dice, gracias Marce por compartir esto. Quien tenga una pregunta adicional, por favor, siéntase libre de escribirla para que podamos entonces resolverla en estos minutos finales. Importante Gracias. todo esto que nos compartiste en este momento, Marce, de verdad, primero agradecerte por aceptar la invitación de Ladies Podcast, por decir sí a este espacio para poder conversar, hablar abiertamente de estos temas. Cada vez que me preguntabas, ¿puedo decir esto? ¿Puedo hablar de esto? Claro que sí, porque de hecho el live se llama Sexualidad Femenina sin Tabúes y siento que es necesario. Estos espacios son necesarios porque muchas veces sentimos que tenemos aquí nudos en la garganta porque queremos decir muchas cosas, tenemos desconocimiento, pero no sabemos a quién preguntarle, no sabemos de qué manera resolver dudas y estos espacios en Ladies Podcast se han creado para eso, para que tanto hombres como mujeres se conecten y sientan estos espacios seguros donde se puedan hablar de diversos temas y el día de hoy pues estamos hablando de sexualidad. Capa dice, muchas gracias Marce, muy interesante. Todos estamos agradeciéndote porque la verdad créeme que fue muy importante que compartieras con nosotros estos tips, estas herramientas y este conocimiento. Sí sé y te hago la invitación formal a una segunda parte porque sé que hay muchos temas que se quedan por fuera y que son importantes abordarlos. Luego te contacto y te digo entonces para cuándo tendremos esa segunda parte de esta conversación. Les recuerdo que estos lives se hacen los jueves cada 15 días y al principio de este live les decía que para el siguiente jueves, que viene siendo 2 de julio, como estamos en modo mundialista, sé que ustedes se quieren ver sus partidos y yo también, ese día ya estaríamos en fase de eliminación directa, los partidos están muy buenos, entonces para ese día no tendremos espacio de live como tal, este espacio interactivo donde estamos conversando, hablando, preguntando, pero sí va a haber invitadas, sí vamos a estar hablando de cómo las mujeres podemos invertir en bienes raíces y ese episodio va a quedar súper. Es una agente de bienes raíces que va a estar con nosotras contándonos de cómo podemos crear un patrimonio a través de los bienes raíces. Y muchas veces pensamos que necesitamos mucho y créanme que se van a sorprender sabiendo que no es así. Ese episodio va a quedar en nuestras redes sociales y obviamente el episodio completo en nuestro canal de YouTube, @LadiesPodcastOficial. No vamos a tener el espacio en vivo interactivo, pero sí va a estar el episodio. Entonces quería comentarles esto. Y a Marcela, nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Para finalizar, te dejo entonces los micrófonos abiertos para que nos cuentes a quienes se acaban de conectar sobre Maleta Roja, sobre Placer y Saber, que también es tu cuenta donde haces asesorías sobre sexualidad, placer y maternidad. Así que cuéntanos a todos los que estamos aquí sobre eso. Muchísimas gracias a Ladies Podcast por este espacio. De verdad que sí es la invitación para todos y todas a que se sigan conectando a estos espacios porque son bastante interesantes. El podcast anterior o el live anterior también que fue el de financiero estuvo espectacular y más para nosotras las mujeres que estamos emprendiendo y demás. Gracias igual por el espacio. Maleta Roja, como les decía, es un espacio de bienestar íntimo en donde hablamos de sexualidad en general, no solamente de la sexualidad femenina, sino de la sexualidad en cualquier también ciclo de vida, en cualquier etapa de vida. También podemos brindar asesorías si tú quieres utilizar un juguete, si quieres utilizar alguna cosmética erótica, un aceite, cómo manejarlo, si tu pareja está, no sé, en Estados Unidos y vos estás en Japón, cómo hacen para poder conectar el juguete. Bueno, todo este tipo de asesorías desde lo más mínimo hasta lo más macro, si hay una situación que tiene que ver también con tu salud sexual, la podemos abordar también desde Placer y Saber y también desde maletarroja.co, así que échense una pasadita por allá está el enlace de WhatsApp por donde les estaremos atendiendo, cualquier pregunta, duda o inquietud que tengan, pues con muchísimo gusto. Perfecto. Marcela nos dice muchas gracias por este espacio, nos dice también María Valencia gracias y gracias por dejarnos ahí claro
el tema de Maleta Roja y de Placer y Saber. Pueden contactarse para asesorías, para consultas y para comprar estos productos que nuestra querida Marcela comparte con nosotros. A todos Gracias. nuevamente, gracias por conectarse. Nos vemos entonces en un próximo live. Aquí vamos a estar hablando de muchos temas. Recuerden que siempre semanas antes les cuento de qué se trata el siguiente live y les comparto la información para que se conecten y también para que la compartan con otras personas que ustedes consideren que deben estar conectadas, como que ven, conéctate aquí, no te pierdas esto. Así que estamos en la temporada de la mujer que estás construyendo, haciendo diferentes lives con grandes invitadas maravillosas, tanto como Marcela, que nos cuentan y nos hablan de todos estos temas. Ahí aprovecho dime, Lady, sí, claro. una cuña, y es de que estamos organizando un encuentro entre mujeres junto con mi amiga médica sexóloga. Entonces, para quienes estén interesadas, por favor escriban, les mandamos la información. Y va a ser este fin de semana, pero como estamos con el tema de las votaciones, decidimos cuadrar otra fecha. Entonces estaremos próximamente montando toda esta información, pero quienes estén interesadas, con muchísimo gusto nos escriben y por interno hablamos. Ok, pregunta, ese encuentro, para quienes no saben, Marcela está en Cali. En Cali. Ese encuentro es presencial. Presencial aquí en Cali. Luego cuando tú me invitas a Estados Unidos, lo haré allá. Ok, claro que sí cuenta con eso. Pero quienes no están en Cali, como yo, por ejemplo, porque sé que aquí hay personas que están conectadas de otras ciudades y quieren saber más de ese encuentro, ¿tienes el formato para hacerlo virtual? Aún no, pero estamos trabajando en ello junto con los compañeros que nos ayudan con el tema de las redes. Ok, perfecto, porque sé que hay personas aquí de Buenaventura, de Villavicencio, que nos están viendo y que quizá estén interesados. Igual no pierdan la oportunidad de escribirle a Marcela y preguntarle por el encuentro, así sea presencial por ahora. Pregunten, consulten y ya luego entonces ella hará el formato virtual para que ustedes y yo nos podamos conectar y hacer parte de ese encuentro de mujeres, porque créanme que yo no me lo quiero perder. Ok. Vale, Marce, un abrazo, gracias nuevamente y gracias a todos los que se conectaron hoy. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo live. Bye. Adiós.